Hola gente amiga. Bueno, creo que como todos, desde la casa, ¿no? Bueno, esta es mi casita aquí, para los que no saben, esta es mi casita en Iruya, Salta, Argentina. Les prometo que después les voy a mandar algunas fotos del lugar para los que no conocen y así también podemos estar más cerquita. Es una forma de compartir, ¿no? Todo esto. Bueno, iniciamos hoy un tiempo en el cual vamos a compartir un ratito la palabra. Espero que no sean más de 20 minutos, así no nos cansamos. Después ustedes pueden, digamos, preguntar, eh, pueden poner sus comentarios, lo que les va ayudando, porque la idea es que desde la palabra nosotros nos comuniquemos con el Señor, vayamos aprendiendo algunas cositas técnicas, ¿no? Para poder leer, rezar con la palabra. Y yo creo que Dios nos ha regalado, junto con todo esto que es tan malo, también un tiempo de reflexión de nuestras vidas, de lo que estamos haciendo con la sociedad, con el medio ambiente, lo que estamos haciendo con nuestras cosas. Así que bueno, gracias a Dios también tenemos este tiempo para poder meditar la palabra. Recuerden que no es un curso, no es, sí, un curso bíblico literalmente, sino que nos vamos a ayudar cómo leer. Seguramente varios de ustedes tendrán su método, seguramente varios de ustedes tienen el modo para afrontar, encarar la palabra, deben haber hecho seguramente algunos cursos. Bueno, hay que aprovecharlo todo. Lo importante es que este libro no quede guardado, sino que realmente sea un libro de cabecera, donde todos los días lo leamos, lo rumiemos, lo mastiquemos, estemos realmente presentes allí, ¿no? Espero que también se esté escuchando bien, porque bueno, es un ambiente un poquito más reducido de lo que es la iglesia, que retumba por allí, así que bueno, también después para las misas iremos acomodando, ¿no? Bueno, un saludo grande y vamos a comenzar sintonizando. Recuerden, antes de encarar la palabra, vamos a sintonizar con el corazón, vamos a sintonizar con nuestra mente, con nuestros sentidos, con el de arriba, como se dice, ¿no? Con el Señor. Es su palabra, decimos, es palabra de Dios. Bueno, recomendación primera, para sintonizar cuando vayamos a leer la palabra, busquen un salmo y bueno, y con ese salmo ustedes empiezan a sentir. Recuérdense que yo hago este gesto, ¿no? Que es sentir, percibir alguien vivo, no algo frío, no algo que está allí, que es una palabra, no, es el Señor que me habla a mí. ¿Mm? Así que bueno, iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El salmo que elegí yo es el Salmo 18, desde los versículos 2 al 7, que viene bien para este momento que estamos pasando todos, ¿no? No solo acá en la Argentina, sino en todo el mundo. Y qué interesante que el Señor nos permita así comunicarnos, ¿no? Dice el Salmo 18, entre paréntesis, el antiguo Salmo 17. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, Señor, mi roca, mi defensa, mi libertador, mío, mi roca, mi refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte digno de alabanza. Invoco al Señor y quedo libre del enemigo. Me cercaban lazos mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían lazos del abismo, me alcanzaban redes de muerte. En el peligro invoqué al Señor pidiendo socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi clamor. Mi grito de socorro llegó a él, a sus oídos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, creo que ya estamos en sintonía y entonces, bueno, ven que tengo una libretita muy sencilla yo en donde voy anotando lo que vamos a compartir y hoy haremos una pequeña introducción que nos ayude ya, nos meta en camino, cómo afrontar la palabra sin tener tantos conocimientos, sino más bien mucho deseo, mucho amor, mucho calor. Voy a hablar como si no supieran nada, y sé que muchos ya conocen bastante, así que bueno. La Biblia es un compendio, un conjunto de libros, por eso Biblia, biblos, que es biblioteca. Entonces acá tenemos en un solo libro una biblioteca. Una cantidad de libros que fue escrita durante muchos años, siglos, y que fue la percepción, ¿no? de un pueblo, de personas, de lo que Dios iba diciendo, de lo que Dios quería transmitir y que por allí nosotros hemos perdido la antena, la sintonía, ¿no? Esta biblioteca tiene, para que vayan anotando, 73 libros. De estos 73 libros, 46 libros le pertenecen al Antiguo Testamento y 27 le pertenecen al Nuevo Testamento. Entonces acá viene un paréntesis. Antiguamente para los judíos, en un momento en el cual ellos tuvieron que decidir cuáles eran los libros que se llaman, parece que hubo una fallita recién, ¿no? Veremos que estemos de nuevo conectados. Decían los judíos, ya por el tiempo de Jesús y posterior, tuvieron que decidir cuáles eran los libros que se llamaron canónicos, o sea, los libros que se consideraron inspirados, que venían de Dios. Y tuvieron, bueno, una decisión, como hacemos los seres humanos, de ver cuáles eran los libros que habían sido escritos solamente en dos idiomas, en hebreo y en arameo. Y entonces quedaban 7 libros que, según el conocimiento de aquel tiempo, habían sido escritos en griego. Resulta que había una comunidad muy grande en Alejandría, en Egipto, calcúlenle unos 100.000 más o menos judíos que no pertenecían, digamos, a esta comunidad de Israel. Y estos judíos ya prácticamente el hebreo y el arameo no tenían ni la más remota idea, porque ya eran, digamos, personas que hablaban directamente el griego, que era el idioma universal de aquel momento. Se acoplaron o se escribieron, digamos, de lo que se conocía en ese momento, estos 7 libros que después digamos, los cristianos, con toda la diáspora, con toda la dispersión, los aceptaron también como canónicos y pasaron a llamarse deuterocanónicos, los libros canónicos después, en el segundo momento. Bueno, ¿cuáles son esos 7 libros que ustedes no van a encontrar ni en el Antiguo Testamento de los judíos ni en las Biblias protestantes? Son los siguientes, para que ustedes lo tengan, anótenlo por favor. Tobías, Judith, Primera y Segunda Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. En el año 1517, un señor llamado Lutero se separa de la Iglesia Católica, bueno, y en ese momento él decide, porque no le gustaba, para decirlo cortito, estos 7 libros y los saca también de lo que después van a ser las Biblias protestantes, y allí quedaron con ese criterio de que habían sido escritos en griego, por lo tanto no eran canónicos. Resulta que
en el año 1947, en unas cuevas que se llaman de Qumran, que están en Israel, se encuentran textos muy antiguos y resulta que allí en ese momento se descubre que los libros de Judith, Baruch, Eclesiástico y Primera Macabeo estaban escritos en hebreo y el libro de Tobías en arameo, lo cual deja por tierra este tema de los canónicos que eran solamente en estos idiomas y que los conservaban en griego, bueno, quedan fuera. Vamos, bueno, avanzando en esto, ¿no? Para seguir con estas indicaciones que son prácticas, les dije, empecemos en primer lugar a sintonizar con el Señor, y para sintonizar la palabra recuerden empezar leyendo, rezando un salmo. El que usted quiera lo puede ir cambiando, también eso le va a permitir también en su corazón, en su interior, sintonizar con la palabra. El segundo consejo que les daría es que lean los libros, cualquiera, el que usted elija, completo. Lo lea completo, así, ¿no? De modo que tenga una visión en contexto de la palabra, de lo que trata ese libro. No aconsejo abrir la palabra en cualquier lugar, algunos lo hacen, respeto, pero no aconsejo abrir la palabra en cualquier lugar y ver qué me dice la palabra. En esto hay también algunas cosas que no son tan jocosas, pero tan tomadas así. Cuando uno abre la palabra para ver qué palabra le toca al vecino, a mi esposo, a mi esposa, a este que me hizo un daño y se lo manda la palabra, ¿no? Eso no se hace. La palabra es personal, recuerden, no le quieran endilgar una palabra a otra persona. Ya el Señor la escribió, la mandó y es para todos. Y el Señor nos habla a nosotros personalmente. Entonces, primero les diría que tomado el libro, lo lean completo, así, ¿no? En segundo momento, ya cuando quieran profundizar, lo van a leer más despacio, más lento, van a frenar donde la palabra les toque allí el corazón, porque los va a dejar meditando, allí el Señor te ha tocado y te va a dejar allí, ¿no? En el día como dando vuelta a la cosa y tendrás que escribir qué es lo que el Señor te quiere decir. Es conveniente, muy bueno escribir qué te quiere decir el Señor, ¿no? Y vas a ver que en el tiempo, cuando hagas tu línea, esa de historia de salvación, ¿no? Vas a ver que hay toda una continuidad de la acción del Espíritu Santo en tu vida y te va a ayudar en los momentos más difíciles y oscuros. Vas a ver que es así. El Señor nos habla todo el tiempo. Y un tercer momento de esta lectura es empezar a memorizar los textos bíblicos. Es muy bueno aprender a memorizar los textos bíblicos, sobre todo esos que más nos ayudan, sobre todo esos que más nos han impactado y que le pueden ayudar a otros. Bueno, como verán, hoy es un día más introductorio y ya empezaremos a leer. Bueno, ¿cómo hacer un esquema simple? ¿Por qué libro empiezo? ¿Por qué libro empiezo? Que lo vamos a iniciar hoy. Entonces les daría tres, ¿no? El tercero es un conjunto. El primero es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos está considerado el primer evangelio que se escribió. Es muy sencillo, es corto, tiene 16 capítulos. Tiene un modo de relato muy ágil, tiene muchas imágenes, como que digamos es agradable en la lectura del Evangelio de Marcos, ¿no? El Evangelio de Juan déjenlo un poquito para después porque ese tiene otro enfoque. Después de leer el Evangelio de Marcos y después de meditarlo un poco y de ir memorizando, pasen a Hechos de los Apóstoles, ¿no? Segundo momento, Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque es la historia en fe de las primeras comunidades cristianas. Y allí vamos a descubrir muchos aspectos de cómo las dudas, las idas, las venidas, pero sobre todo desde el inicio está ese vivir en oración juntos con María,
en el medio pidiendo el Espíritu Santo. Y si no pedimos el Espíritu Santo, ¿qué quieren que le diga? Va a ser muy difícil entender qué nos quiere decir el Señor. Y después de los Hechos de los Apóstoles empiezan a leer las cartas paulinas que se llaman. Bueno, ahí tienen material inmenso de sugerencias, de vida, de idas y de venidas. Las cartas a los Corintios, se ve toda esa lucha que tiene Pablo con estas comunidades. Hasta es expulsado Pablo de la comunidad de Corintios, tal vez la comunidad que más dones tenía, la que más dolor de cabeza le dio, etc., ¿no? Y, para decirlo así, un poquito muy entre casa, no se metan todavía con el Apocalipsis, porque eso tiene tantas cosas que le han metido, tantas interpretaciones que no tienen nada que ver. Entonces eso lo vamos a dejar para después. Bien, iniciaremos entonces con el Evangelio de Marcos hasta donde lleguemos. Por eso le dije, va a ser una nosotros. Como signo acá ya tengo el matecito, como verán, ¿no? También tengo el alcoholcito, ¿ves? Para estos tiempos, preparado ahí. Detalles de casa, detalles de entre casa, como se dice. Y desde Estirulla, donde estoy haciendo una vida así con más de monje, más de meditación, más de oración, y también para mí como investigando, viendo tantas cositas que uno puede aprender. El Evangelio de Marcos, para cualquiera de los evangelios que usted elija, primero, de vuelta al docente, primero se lee la introducción para que nos dé el marco en el cual precisamente está escrito este evangelio, o cualquiera de los libros. Nos va a dar el tiempo, las fechas, la intencionalidad del autor, más o menos nos puede dar la distribución, cómo está armado el libro. Entonces ya uno ya va con otra mentalidad. Yo les voy a leer desde esta Biblia, que es la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Shekel. La que usted tenga, la que quiera. Otra muy bonita es la del pueblo de Dios, la Biblia latinoamericana, para nosotros los que somos de estas zonas, con un lenguaje mucho más fluido. Entonces comenzamos a leer, porque vamos a leer juntos, usted de su casa, yo desde acá, y bueno, en las introducciones también puede haber algunas diferencias, etc. Vamos viendo las concordancias, etc. Contexto histórico. La obra de Marcos nos sitúa en la segunda generación cristiana. El Evangelio ya ha traspasado las fronteras religiosas del mundo judío y se ha abierto también a los paganos, llegando hasta el mismo centro geográfico, económico y político del poder imperial romano, la ciudad de Roma. Allí el cristianismo muy pronto es catalogado como movimiento sospechoso y es duramente perseguido y castigado. En este contexto, probablemente Marcos escribe su evangelio. La buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Así inicia. La buena noticia de Jesús, Mesías, el Hijo de Dios. Ahí ya pone toda la intención. ¿Qué quiere decir Marcos? Va a hablar de la buena noticia de este hombre que se llama Jesús, que es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Destinatarios, a quienes se dirige preferencialmente Marcos, ¿no? Cada uno de los autores, recuerden, tiene como una intención hacia quienes se va a dirigir, y van a ver que el Evangelio de Mateo está dirigido principalmente a los judíos, por eso va a hacer tanta referencia a la ley, y cómo va a intentar, ¿no es cierto?, unir a este Jesús histórico con las profecías que ya vienen del Antiguo Testamento y que se cumplen aquí. Una tradición muy antigua los identifica con la comunidad perseguida de Roma en tiempos de Nerón. Entonces ya nos pone en contexto, ¿no? Estamos en el año 64 después de Cristo, por supuesto. Se trataría de una comunidad mayoritariamente de origen pagano, pobre y en crisis, que estaría llamada a dar razón de su fe e identidad tal como la dio su maestro
y Señor en la cruz. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe a los Corintios? Esto no es para eruditos, esto no es para... El Señor ha confundido a los sabios justamente con los pobres, con los humildes. A ellos, ¿quiénes son los pobres y los humildes? Esos que están abiertos al Señor, esos que quieren realmente recibir la palabra del Señor. Fíjense que uno también voy a ir compartiendo experiencias, ¿no? Tanta soberbia que a veces he cargado en mi vida por lo que uno estudia, por lo que uno, qué sé yo, sabe. Pero el Señor te sale ahí al encuentro, ¿viste? En cualquier momento, nunca lo sabes, con alguien que pobre, humilde, sencillo, ese que capta, ese que percibe la vida y te dice una media palabra y vos quedás ahí como diciendo, esa es la verdad. Bueno, Marcos hace esto con esa comunidad. Vamos a ver, autor, fecha y lugar de composición. Desde siempre se le ha llamado, según Marcos, atribuyendo la autoría a un discípulo de Pedro, el mismo Juan Marcos que se nombra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y acá tienen la cita donde se nombra a este Juan Marcos, y que envía saludos en Colosenses 4.10, en Filemón 24.1, Primera Pedro. Aunque tal atribución no es absolutamente cierta, no hay razones suficientes para negarla. Entonces los biblistas por ahí que se ponen ahí de acuerdo, ¿no? Bueno, es muy seguro que ha sido Marco. En cuanto a la fecha de su composición, según la tradición, Marco escribió su evangelio después de la muerte de Pedro en el año 64. Miren, ya empiezan a pensar desde Jesús, primer año, y después del 64, 65, allí tenemos el evangelio. Y según las pistas que nos ofrece su evangelio, antes de la destrucción de Jerusalén en la guerra judío-romana, o sea, año 70, ya estaba escrito. Por eso muchos biblistas sugieren como fecha probable los años entre el 65 y el 70. En cuanto al lugar de composición, Roma es la hipótesis más aceptada, no solo porque así lo avala la tradición, sino también por ciertas referencias del mismo evangelio, como la explicación de palabras arameas, las alusiones al sufrimiento y a la persecución, y la relativa frecuencia de palabras y locuciones latinizadas. Ya Marco utiliza más temas desde el latín. Acá dice un evangelio por mucho tiempo desconocido y hoy sorprendentemente en la actualidad. Hasta finales del siglo XIX apenas se prestó atención al evangelio de Marcos. La tradición de la Iglesia lo había relegado a un segundo plano en comparación con los demás sinópticos, ya sea por su estilo parco, pobre de vocabulario, monótono, o porque apenas ofrecía nada nuevo, que ya no se encontrase en Mateo o en Lucas. O quizás porque la misma Iglesia aún no estaba preparada para captar en toda su grandeza descarnada su mensaje inconformista. Todo comenzó a cambiar cuando a finales del siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX, la crítica histórica lo descubrió como el primero y más genuino testimonio escrito sobre el Jesús histórico en el que se inspiraron tanto Mateo como Lucas. Primer evangelio que se escribió, Marcos. Sobre este evangelio se inspiraron Mateo y Lucas. Fíjense, interesante ese detalle. El interés ha ido en aumento hasta nuestros días al irse desvelando poco a poco la finalidad que perseguía, confrontar a sus lectores con el sorprendente misterio de la identidad de Jesús de Nazaret, un misterio que sigue fascinando al hombre y a la mujer aún en este siglo. ¿Quién es Jesús de Nazaret para Marcos? Y ya me estoy preguntando, ¿quién es Jesús de Nazaret para mí? El tema de su evangelio es la persona de Jesús y la reacción de la gente a su paso. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se presenta este Jesús? Hay en la gente al paso de este hombre, ¿no? Marco escribe su evangelio a la luz de la resurrección, pero no abusa de ella. Por eso habla de algo descarnado, así como fue. Al contrario, pone énfasis en presentar a Jesús crucificado, más que resucitado, y a la gente cegada y deslumbrada, más que iluminada.
Hoy también se busca que sanaciones, que milagros, que tanta cosa. Y capaz que Jesús está diciendo algo muy distinto, ¿no? Que aún en medio de toda esta cruz, de este dolor, de lo que estamos pasando, de tanta muerte hoy, estaba viendo no sé cuántas muertes en un día en Italia. Una cosa tremenda. Capaz que Jesús nos quiere decir, acá, yo estoy. Aún en todo este dolor, esta cruz y en esta muerte, yo estoy. Algo nos está diciendo el Señor. Estoy seguro, siempre el Señor nos va a hablar. Ya al principio de su obra declara que Jesús es ante todo Hijo de Dios y que el relato de su vida es una buena noticia. Marcos 1:1. Completa esto con una declaración solemne del Padre, Marcos 1:11, un impulso del Espíritu, 1:12, una victoria fulgurante sobre Satanás y una pacificación cósmica, 1:13. Miren qué interesante esta progresión de este hombre Jesús, este Mesías, este Hijo de Dios, esta unificación de todo el cosmos en el Señor. Esa victoria sobre el mal, sobre Satanás. Es entonces cuando presenta a Jesús anunciando la inminente llegada del reino de Dios, pero su anuncio provoca una confrontación dramática. A Jesús no lo comprende su familia, Marcos 3:21, ni sus paisanos, 6 del 1 al 6, tampoco sus discípulos, 4:41, 6:51 y su siguiente. Los fariseos, poder religioso, y los herodianos, poder político, deciden eliminarlo, 3:6. Con todo, algunos paganos reconocen su poder, 5:18, 7:24. Los discípulos están ciegos, no comprenden el anuncio de su pasión, pero Jesús, que puede sanar a los ciegos, también puede sanar a sus discípulos. Amén. Amén, hermanos. Estamos ciegos, pero Jesús puede sanar a sus discípulos. Nosotros somos sus discípulos, somos los bautizados. ¿No sería una aberración decir que en este Evangelio Jesús no facilita la comprensión de su persona? Manifiesta su poder milagroso, pero a la vez impone silencio. Se muestra, pero impone silencio. No tenemos que dejarnos así atrapar por el destello, lo milagroso, lo mágico, no sé cómo decirlo, sino que quiere el Señor de nosotros. Y no sé, mi respuesta tan simple, y perdónenme, es a mí me quiere, a vos. Te quiere de amigo, de hermano, de hermana, te quiere de discípulo, de discípula, te quiere seguidor, seguidora. A vos te quiere, a mí me quiere. Y por eso dio la vida. Cuando me preguntan, ¿qué querrá el Señor de mí? A mí. Pero ha sido largo el camino para poder decir esto que les estoy diciendo. Largo, muy largo, y todavía no ha terminado, hasta que Dios mande. Se aleja, dice el Señor, a veces se aleja de los suyos. Tiene que dejarnos caminar, ¿saben? Nos tiene que dejar caminar. Pero siempre está pendiente de ellos. Como me parece a mí el papá, la mamá, que el niñito empieza a caminar, tiene que dejarlo caminar, aunque por ahí se caiga, pero está pendiente, porque hay situaciones que pueden ser muy riesgosas, muy peligrosas, y por ahí no estamos preparados y somos inconscientes, y el Señor va y nos rescata. Se revela su gloria en la transfiguración, pero impone reserva hasta su resurrección. Marcos evoca una figura desconcertante
ante un auditorio desconcertado. Bueno, creo que como introducción vale la pena, ¿verdad? Vale la pena. Por eso le decía, leamos la introducción. Y para terminar tengo acá un reloj que ya me dice que ya hemos pasado la media hora. Miren cómo se nos ha ido. No sé si ustedes se habrán cansado. Yo no me canso, podría estar todo el tiempo acá. Pero vamos a iniciar este evangelio y le dejamos de tarea que usted hasta mañana vaya leyendo hasta donde más pueda. Realmente si se pone en una sentada lo va a leer todo. Y ya mañana, mientras vayamos leyendo, ustedes mismos ya van a poder también interactuando, etcétera. Lamento muchísimo que este sistema no nos permita así interactuar, ¿no? Pero bueno, de alguna forma, bendito sea Dios que nos permite estar. Comienza entonces. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Ya lo dijo todo. Tal como está escrito en la profecía de Isaías. Mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello con un cinturón de cuero en la cintura y comía saltamontes y miel silvestre, y predicaba así: Detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bueno, seguimos con nuestros matecitos, con nuestras tareas diarias, y bueno, dentro de un rato, si Dios quiere, estaremos en la Eucaristía. Dios los bendiga.